¿Qué tal están? Bienvenidos. Filosofía teatral de Luigi Pirandello. Es uno de los grandes autores teatrales de todos los tiempos y para conocer mejor su filosofía teatral hay que comenzar por un análisis de su vida. La figura de Luigi Pirandello se yergue en la historia de la dramaturgia como una de las más revolucionarias y complejas del siglo XX. Su teatro no solo transformó la escena italiana y europea, sino que propuso una metafísica del ser, de la apariencia, de la representación y del yo que aún resuena en las reflexiones filosóficas contemporáneas sobre identidad, ficción, verdad y locura. De hecho, Pirandello no fue simplemente un innovador de formas teatrales, sino un pensador escénico que situó sus obras en el filo mismo donde la vida y la representación se confunden. En este vídeo trataré de estas cuestiones y me propongo descubrir los elementos esenciales de su filosofía teatral, explorando las tensiones entre ser y parecer, sujeto y personaje, máscara y rostro, locura y lucidez, arte y realidad, así como el papel del espectador en un universo escénico que ya no puede ofrecer certeza, sino apenas signos fragmentarios de una verdad aparentemente huidiza. En cuanto al pensamiento trágico de la relatividad que está presente en Pirandello, hay que decir que su obra está atravesada por una intuición fundamental, que es la imposibilidad de captar la realidad como una totalidad coherente y la disolución del yo como entidad estable. Estas dos intuiciones, que tienen claras resonancias en relación con las teorías relativistas y con las corrientes existencialistas, sin duda, emergen en Pirandello desde una matriz que es a la vez literaria, filosófica y personal. El propio autor vivió una vida marcada por la inestabilidad. Su esposa sufrió una grave enfermedad mental, lo que lo llevó a convivir durante años con la locura, un tema que impregna también gran parte de su teatro. Y también hay que decir que en su obra titulada Il fu Mattia Pascal, de 1904, novela clave para comprender su pensamiento, Pirandello narra la historia de un hombre que por una confusión administrativa es dado por muerto y decide comenzar una nueva vida con otra identidad. Pero pronto descubre que la libertad absoluta de carecer de pasado es también una especie de prisión, pues sin un rol social definido, sin una máscara reconocida por los otros, el individuo queda en el vacío. El nuevo yo que intenta crear resulta tan irreal como el anterior. El drama, pues, no consiste en estar atrapado en una máscara, sino en descubrir que no hay un yo auténtico detrás de ella. Y esto también es clave en su teatro. Este diagnóstico del sujeto moderno, como fracturado, fragmentado, descentrado y en perpetua contradicción, se trasladará al teatro de Pirandello con su análisis más radical. Su filosofía escénica se articula a partir de esta fractura fundamental entre la vida fluida, cambiante, contradictoria y la forma fija, cerrada e impuesta. El individuo, al vivir en sociedad, debe asumir una forma, una identidad, un rol, una función, una imagen que nunca coincide plenamente con su vivencia interna. El teatro, por tanto, se convierte en el espacio donde esta contradicción puede ser exhibida, pensada y puesta en crisis. Y desde este planteamiento, por ejemplo, sigue la trayectoria de su teatro, por ejemplo, también en Nessuno e Centomila de 1926, Pirandello escribe su testamento filosófico más radical. El protagonista, Vitangelo Moscarda, experimenta una epifanía devastadora. Al mirarse al espejo y descubrir que su nariz es ligeramente torcida, algo que él jamás había notado pero que los demás conocen desde siempre, comprende que la imagen que los otros tienen de él es distinta, radicalmente diferente de la que él tiene de sí mismo. A partir de este acontecimiento mínimo se desencadena una crisis existencial total. Moscarda llega a la conclusión de que no existe un yo único, sino que cada persona es uno para sí mismo, 100.000 para los demás y en el fondo ninguno, porque no hay una esencia auténtica detrás de las múltiples máscaras. Esto supone también que este concepto se traslade al teatro con una fuerza revolucionaria. El personaje pirandelliano ya no es un ser coherente con un arco dramático claro, sino un haz de contradicciones, de posibles identidades, de relatos cruzados. En obras como 6 personajes en busca de autor,
de 1921, los personajes llegan a escena sin autor, sin obra, sin contexto claro. Existen como figuras en busca de una forma, representan en suma el drama ontológico de la modernidad, la pérdida de unidad del yo y la dificultad de encontrar una narrativa coherente que lo contenga. Y con todos estos aspectos hay que decir que el teatro de Pirandello rompe con la mímesis clásica y moderna, en la que los personajes representan una psicología definida. Aquí el personaje es la máscara que sufre por no poder dejar de serlo, que reclama ser más que la ficción que representa, que se sabe atrapado en una forma y exige libertad, aunque esa libertad signifique el caos. Este conflicto entre el personaje y su representación pone en escena la lucha interna de cada individuo moderno, el deseo de autenticidad frente a la necesidad de reconocimiento social. Y también aparece la destrucción de la cuarta pared y el teatro dentro del teatro. Una de las aportaciones más influyentes de Pirandello a la teoría y la práctica teatral es precisamente su uso del teatro dentro del teatro, lo que se puede denominar metateatro. En 6 personajes en busca de autor, cada uno a su manera, de 1924, y Esta noche se improvisa, 1930, Pirandello desplaza el centro de la acción desde el relato representado hacia el acto mismo de representar. Se desarticula así la convención de la cuarta pared y se transforma al espectador en un testigo activo de la construcción, conflicto y destrucción del artificio teatral. Y también el efecto buscado no es la inmersión, sino la reflexión. El espectador no debe perderse en la ficción, sino confrontarse con su condición de espectador y, por extensión, con su rol como ser humano que interpreta continuamente la realidad. En 6 personajes, los actores y el director están ensayando una obra cuando irrumpe un grupo de personajes inacabados que exigen que su historia sea contada, y la confusión entre actores, personajes, autores y público genera además un cortacircuito que rompe con la lógica aristotélica y revela que toda representación es precaria, provisional, cuestionable, discutible. Este recurso es profundamente filosófico, introduce además una dimensión autorreflexiva que no solo problematiza el teatro como arte, sino también la existencia como representación. Cada uno de nosotros, como los personajes pirandelianos, actúa constantemente en el escenario del mundo. Pero la pregunta radical de Pirandello es: ¿quién es el autor de esa obra que representamos? ¿Dios? ¿La sociedad? ¿El destino? ¿Nosotros mismos? La imposibilidad de responder conduce no al nihilismo, sino a una forma de ironía trágica, la conciencia de que actuamos, de que no hay una verdad definitiva, pero que no podemos dejar de actuar. Yo creo que actuamos desde nosotros mismos, fundamentalmente. La locura también puede ser comprendida como acceso a la verdad de alguna forma. En muchas de sus obras, Pirandello presenta personajes que son considerados locos por la sociedad, pero cuya visión del mundo revela una lucidez más profunda que la de los cuerdos. Esto se observa en Enrico IV, 1922, donde un hombre que ha vivido durante 20 años creyéndose el emperador Enrique IV, tras un accidente, recupera la cordura, pero finge seguir loco para no volver a una vida que ha perdido sentido. El gesto final del protagonista, mantenerse en la locura como refugio ante la farsa del mundo, es una inversión pirandeliana radical. El loco es quien ha despertado, el cuerdo es quien sigue dormido en su rol social. Como se puede observar, la locura en este teatro es un símbolo de la ruptura con la forma impuesta, una especie de iluminación negativa que permite vislumbrar la inconsistencia de las identidades sociales. Al mismo tiempo, Pirandello no cae en una glorificación romántica de la locura. Sabe que este estado también es destructivo, que no garantiza tampoco ninguna verdad metafísica, pero sí funciona como desestabilizador, como revelador de la farsa constitutiva de lo que llamamos normalidad. Y en este aspecto la filosofía teatral de Pirandello se sitúa, por tanto, en la línea de Nietzsche, que también veía en la locura un síntoma de la lucidez última del sujeto moderno, desgarrado por la pérdida de valores absolutos. Pero mientras Nietzsche invoca a Dionisio
y el retorno trágico, Pirandello insiste en el carácter cotidiano, incluso cómico, de esta descomposición del yo. De ahí que su teatro se mueva siempre entre el drama y la farsa, entre el llanto y la risa, entre el patetismo y la ironía. La máscara y el rostro, identidad como conflicto, se podría decir también. Pirandello desarrolla una auténtica filosofía de la máscara, que anticipa muchas reflexiones de la teoría contemporánea. Para él la identidad no es una esencia, sino una construcción, una forma impuesta que oculta la multiplicidad inasible del sujeto. En obras como Tú me quieres, de 1930, plantea una situación en la que una mujer que ha perdido la memoria es reclamada por dos familias distintas como esposa desaparecida. El drama no consiste en descubrir quién es en realidad, sino en constatar que no hay una identidad real previa, sino múltiples relatos en pugna. De esta manera, pues el teatro pirandelliano se convierte en una especie de laboratorio ontológico en el que se exploran las tensiones entre el deseo de ser alguien y la imposibilidad de ser algo definido. La máscara no es una falsedad que oculta una verdad, sino la única forma de existencia reconocible. Pero esta máscara se vuelve insoportable cuando el individuo toma conciencia de que no la ha elegido, de que está condenado a representar un papel que ya no le pertenece. En este sentido, se puede decir que la paradoja, sin embargo, es que no podemos vivir sin máscaras. El rostro auténtico, si es que existe, es insoportable o ininteligible para los otros. En consecuencia, el teatro de Pirandello no es una invitación a arrancarse la máscara para descubrir la verdad, sino un ejercicio de conciencia crítica sobre las máscaras que llevamos, sobre cómo se forman, sobre qué nos permiten y qué nos impiden también. En consecuencia, el teatro como ontología escénica, se podría decir, porque a diferencia de otras formas de teatro comprometido o didáctico, el teatro de Pirandello no propone soluciones ni valores claros. Su ambición es ontológica, revelar, expresar la estructura precaria y contradictoria de la existencia a través de la escena. De ahí su estilo fragmentario, su uso de múltiples planos narrativos, su distanciamiento, su negativa a cerrar las obras con finales concluyentes. La escena pirandelliana no busca representar el mundo, sino mostrar el conflicto entre representaciones. Desde esta perspectiva, por tanto, Pirandello puede ser leído como un precursor de muchas corrientes del pensamiento posterior. Podemos pensar en el existencialismo de Sartre y Camus, la teoría del sujeto de Lacan, la deconstrucción de Derrida, el análisis del espectáculo de Guy Debord, la crítica de la identidad de Judith Butler. Todos ellos, de algún modo, retoman la intuición pirandelliana de que el yo es una ficción performativa, una narración entre muchas, una forma frágil en un mundo sin centro. A modo de conclusión, se puede afirmar que Pirandello hoy realmente supone la existencia de una filosofía teatral que no ha perdido actualidad en un mundo cada vez más marcado por las identidades líquidas, las redes sociales, la performatividad constante del yo digital. Su diagnóstico de la fragmentación y teatralización de la existencia resulta más pertinente que nunca. Su teatro no busca ni consolar ni edificar, busca inquietar, despertar, introducir la duda en el espectador sobre su propio rol, sobre su propio papel o función, sobre su propia historia, sobre su propia máscara. De hecho, se puede decir que Pirandello no nos dice quiénes somos, nos obliga a ver cómo y por qué construimos la ilusión de saberlo. Su teatro, en definitiva, no representa la realidad, la interroga, y en esa interrogación infinita reside su fuerza filosófica más profunda, porque no hay que olvidar que la filosofía trata de descubrir el mundo, de asombrarse ante el mundo, como ya decía, por ejemplo, Aristóteles, y en ese aspecto la obra teatral de Pirandello es una búsqueda apasionada de las posibilidades de la vida y sobre todo es una toma de conciencia de la contradicción de la propia existencia.
En eso está de acuerdo con Kierkegaard y con otros pensadores existencialistas también. Y por supuesto, eso no significa que Pirandello no considere que la vida tiene que ser construida de la manera mejor posible, y en ese aspecto pues tampoco quiere decir que haya que renunciar al desarrollo vital, todo lo contrario. Yo creo que él establece la necesidad de la lucha constante, de la fuerza, de la voluntad, y por lo tanto podemos decir que su teatro ha influido en otros autores teatrales y también en la filosofía actual. De hecho, como ya he dicho, marcó un punto de inflexión en la historia del teatro moderno, al desarticular precisamente las categorías tradicionales de personaje, argumento, autor y espectador. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.